Bueno, mi nombre es Julio González. Yo soy encargado de brindar el soporte técnico especializado en temas de calidad de energía para el clúster andino dentro de Schneider Electric, que engloba 5 países, ¿no? Donde Bolivia es parte de ellos. Está Bolivia, está Perú, Colombia, Ecuador y también Venezuela, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra agenda del día de hoy? El día de hoy vamos a empezar con la importancia de la potencia reactiva y del factor de potencia. ¿Por qué es importante para el sistema eléctrico interconectado, para las industrias, para los usuarios finales? Nosotros empezamos siempre con una introducción histórica. Nosotros, un poco más de 100 años, empezamos a usar la energía eléctrica en la industria, la segunda revolución industrial, ¿no? El primer avance tecnológico en la industria viene a cargo de las máquinas a vapor a las máquinas mecánicas, pero necesitábamos un avance mayor en la industria debido a que a las ciudades, la sociedad empieza a crecer, demandan más insumos, más productos finales y la industria necesita un nuevo impulso. Aquel nuevo impulso lo da la corriente alterna, ¿no? Nosotros sabemos de la corriente continua que se genera normalmente con la bombilla incandescente, un invento muy grande de Thomas Alva Edison, la corriente continua, pero que solamente era aprovechado para el sector de alumbrado público, ¿no? Y no era aprovechado en la industria. La corriente alterna viene a ser una solución más eficiente en ese entonces en el uso industrial, debido a 2 factores, ¿no? El primer factor es la transmisión a grandes distancias, donde encontramos a un aliado que son los transformadores, elevadores de tensión o reductores de tensión. Gracias a esa ventaja de manejo de los niveles de tensión, el flujo reactivo o el flujo de la corriente, el flujo de la corriente desde el punto de generación hasta el punto final, que hablamos de kilómetros, el efecto de pérdidas es muy pequeño. A comparación de la corriente continua, que en ese entonces, más de 800 metros, se generaba altas pérdidas, ¿no? Un punto a favor es la transmisión a grandes distancias, que en corriente alterna tenía bajas pérdidas y mayor eficiencia en el transporte. Y en segundo punto, el invento más grande de Nikola Tesla. Nosotros como ingenieros, electricistas, electrónicos, seguramente nos vamos a acordar de aquel invento. En el chat pueden escribirlo si conocen ese invento que ha revolucionado la industria y que actualmente lo encontramos en diferentes aplicaciones, como son en los molinos, como son también en las bombas, en los grandes ventiladores, entre otros dispositivos que necesitan de un campo magnético eléctrico de inducción para su funcionamiento, ¿no? En el chat, si se animan, pueden escribir aquel invento que les comento, que es muy importante en la aplicación industrial, ¿no? Que justamente es el motor de inducción, el motor polifásico, motor de inducción, jaula de ardilla, entre otros diferentes clasificaciones que se puede dar. Entonces nosotros cuando empezamos el uso de la corriente alterna prevalece por la transmisión a gran distancia y el desarrollo industrial a cargo de los motores, ¿sí? Pero nosotros necesitamos o estamos asociando equipos inductivos, equipos que necesitan un campo magnético para su funcionamiento y requieren de una fuente. Aquella fuente es denominado como energía reactiva. Nosotros cuando adicionamos un motor, cuando adicionamos nuestros transformadores o cualquier carga inductiva en el usuario final, necesitamos de una fuente nueva que es la energía reactiva. Es la energía reactiva que a través de un campo eléctrico entrega un campo magnético a los equipos basados en impedancia reactiva inductiva, ¿sí? Entonces, en este punto se busca lograr mayor eficiencia, mayor ahorro de la energía, porque recordemos que debemos transportar la energía desde puntos muy lejanos, el punto de generación, que está a kilómetros, y transportar energía reactiva significa también transportar más corriente, ¿no? Nosotros hemos visto que nuestro régimen es sinusoidal, por ejemplo, tanto en tensión y en corriente, en Bolivia es 50 Hz, nuestra frecuencia fundamental, existe un periodo 20 milisegundos y una frecuencia angular de 314.2 radianes por segundo aproximadamente, ¿no? Nuestra tensión y nuestra corriente, debido a esas variaciones de las cargas inductivas, la tensión tiende a ser la referencia y la corriente puede llegar a adelantarse o atrasarse, ¿no? Generando 2 ambientes de funcionamiento. Si la corriente se adelanta, el sistema tiene un régimen de funcionamiento capacitivo. Si la corriente se atrasa, el sistema es inductivo. Es decir, se tiene gran cantidad de cargas inductivas que demandan de un flujo reactivo, demandan de una corriente reactiva. Entonces existe un desfasamiento. Aquel desfasamiento lo va a definir un ángulo, como observamos aquí en la imagen. Aquel ángulo va a definir el factor de potencia. Este ángulo puede estar adelantado o retrasado con respecto a la tensión y depende del flujo de energía reactiva, capacitiva o inductiva, ¿no? Entonces de ahí sale el cos phi, el cos del ángulo de desfasamiento, que vamos a denominar factor de potencia, ¿sí? Y para entender un poco más a detalle, nosotros tenemos una desventaja en el transporte de la energía. Si le sumamos la energía reactiva, estamos sumando a la energía activa que finalmente se transforma en trabajo. La energía reactiva no se transforma en trabajo, pero tiene que ser transportado porque es vital para el funcionamiento de nuestros equipos inductivos. Transportar corriente activa y corriente reactiva es transportar más corriente. Y transportar mayor corriente, ¿qué significa? Pérdidas adicionales. Pérdidas por efecto Joule, por efecto Skin, efecto pelicular, entre otras pérdidas que no nos traen ningún beneficio. Otra desventaja sería también el envejecimiento prematuro del equipo.
Los transformadores, los cables, los ductos barras, los alimentadores van a soportar más energía, van a soportar más corriente, entonces existe un derrateo de su vida útil, ¿sí? Mayor costo de la electricidad. Nosotros sabemos que en nuestro país se rige un factor de potencia mínimo. Si nosotros estamos por debajo del factor de potencia mínimo, entonces vamos a estar pagando por energía reactiva. Vamos a estar vamos a estar llegando a una multa adicional por exceso de consumo de energía reactiva. Entonces, existe un riesgo económico. Las facturas tienden a elevarse. Mayores costos de los equipos. Sabemos que si un transformador va a soportar más corriente, tenemos que llegar a sobredimensionar el transformador, sobredimensionar los cables para soportar mayor flujo de corriente, ¿no? Posibles fluctuaciones de la tensión, estabilidad, recordemos un poco de ello. Siempre que exista una fuente reactiva, la tensión puede elevarse o puede reducirse. Las variaciones de tensión se pueden dar por el exceso de flujo de corriente reactiva en la red, ¿no? Y también existe un impacto ambiental que son mayores emisiones de CO2 a la red, ¿sí? Mayores emisiones de CO2 por todas las pérdidas, desgaste de los equipos, de rateos, entre otros puntos. Entonces, mayor corriente no nos trae ningún beneficio, y a quien no beneficia en forma directa es al sistema eléctrico interconectado, porque recordemos que existe una fuente de generación, una parte de transmisión y finalmente la parte de distribución y el usuario final. Transportar más energía reactiva es generar más pérdidas y también menos disponibilidad de la energía, ¿no? Estamos saturando a la red, digamos de alguna forma, estamos llegando a los puntos máximos de capacidad de la red eléctrica en generación, en transmisión o en distribución, lo cual no trae mucho beneficio, y es por eso que se empieza a definir el factor de potencia, que está ligado directamente a la potencia reactiva, ¿sí? Entonces, en este ejemplo tenemos los casos típicos de una bebida que seguramente a muchos de nosotros no nos gusta. En el primer caso tenemos un vaso con una copa, con una bebida, bueno, cerveza, si algunos lo pueden poner ese símil, esa analogía, al 50%, ¿no? De líquido y 50% de espuma. En el segundo caso observamos también una copa, un vaso con más del 50% de líquido y poco porcentaje de espuma. Entonces nosotros podemos hacer ese símil, que el vaso, la copa, donde está contenido es el transformador de nuestras instalaciones, es el transformador del usuario final. Aquel transformador soporta energía activa y energía reactiva. En el primer caso, el transformador está llegando a una capacidad del 80%, quizás un poco más, donde el 50% es la parte activa que genera trabajo y el otro 50% es la parte no activa que no genera trabajo, que es la parte reactiva. En el caso número 2, aquel transformador está más, con una capacidad menor, porque estamos en un 70% aproximadamente, donde la parte reactiva que no genera trabajo es mínima, y lo que se está generando, se está aprovechando la energía, se está aprovechando en mayor porcentaje, porque estamos generando más trabajo a través de la potencia activa con menor capacidad en nuestro transformador, que sería el vaso, ¿no? Entonces, de esta forma, determinamos que la potencia reactiva puede saturar nuestras instalaciones, puede saturar el transformador, lo cual no nos trae ningún beneficio en la generación de trabajo, en la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. En el caso número 2, sí, logramos mayor eficiencia, logramos un uso eficiente de la energía, y es donde sale la palabra de desempeño energético. Tenemos un desempeño energético mejor. Es por eso que el factor de potencia está representado como un factor de desempeño energético, ¿sí? Si queremos ver qué tan eficientes somos consumiendo energía, transportando la energía, es verificar el factor de potencia de nuestras instalaciones. Para el primer caso tendríamos el triángulo donde la energía reactiva es la mayor posible. En el segundo caso, la energía reactiva es casi impercibible, ¿no? Entonces tenemos el ángulo de desfasamiento entre la tensión y la corriente. En el primer caso, el ángulo es mayor, y en el segundo caso, el ángulo tiende a ser cero. Y sabemos que por trigonometría, si el ángulo tiende a ser cero, el cos phi tiende a ser la unidad, ¿no? Entonces, el factor de potencia está dado por el cos phi, que es la potencia activa entre la potencia aparente. Si el ángulo tiende a ser cero, el cos phi tiende a ser la unidad. En otras palabras, la potencia activa se asemeja a la potencia aparente. Los kilowatts consumidos serán semejantes a los kilovolt ampere totales transmitidos desde el punto de suministro al usuario final. Entonces, mientras más cercanos a la unidad estamos mejorando nuestro desempeño en el consumo de la energía, ¿no? El factor de potencia es muy importante, y a la vez también el flujo de la potencia reactiva en la red. Mientras menos potencia reactiva en la red se consuma, mejor será el factor de potencia, ¿no? Están ligados directamente, ¿no? De esa forma. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a verificar en nuestras instalaciones es ver cuál es el factor de potencia en nuestras instalaciones. Y acá damos algunos casos de sistemas donde no tienen un sistema de compensación de energía reactiva. Normalmente el factor de potencia es el factor de potencia de las cargas inductivas, como es un motor, que es 0.8, 0.82, 0.85. Motores de alta eficiencia, 0.92. Y si existe gran contenido de cargas inductivas, podemos llegar a esta tabla donde vemos los factores de potencia típicos del sector industrial, del sector comercial, donde no se tiene un sistema de compensación de energía reactiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se realiza a nivel normativa? En normativa buscamos liberar a la red de la energía reactiva.
para que de esa forma el usuario final cree su propia fuente de energía reactiva, a lo cual vamos a denominar compensación de energía reactiva en el sistema eléctrico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Bolivia, según el CNDC, a baja demanda el factor de potencia mínimo es 0.9 y a máxima demanda 0.92 como exigencias. En Perú 0.96, por ahí Ecuador 0.92, en Colombia 0.9. Entonces nosotros estamos regidos a través de cada normativa y debemos llevar el factor de potencia por encima del mínimo aceptable, ¿no? En nuestro caso, en Bolivia sería mayor a 0.9 o también incluso mayor a 0.92. La CRE, por ejemplo, en Santa Cruz, habla de un factor de potencia de mínimo de 0.9, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta cuál es el valor de exigencia de factor de potencia según la normativa, según la empresa de distribución, según el CNDC, entre otros entes reguladores que van a entrar a tallar de forma normativa, ¿no? En la normativa, ¿sí? Entonces acá ponemos un ejemplo de una factura, por ejemplo, ese es del sector de Santa Cruz. Vemos los cargos y observamos que acá existe un total de kilobar hora, ¿no? La potencia, la energía reactiva que se está pagando, ¿sí? El consumo total de 34.074 kilobar hora, ¿no? Kilovolt amperios reactivos hora, ¿sí? La energía. Y vemos que el bajo factor de potencia, existe un bajo factor de potencia, perdón, por acá, y el factor de potencia de esa instalación es 0.41. Como habíamos comentado, lo mínimo es 0.9. La norma nos exige que estemos por encima de 0.9. Factor de potencia 0.41. Existe una penalidad, y acá está el costo de la penalidad, 5.984.3 pesos bolivianos, ¿no? O bolivianos, ¿sí? Lo cual en dólares puede ser cercano a los $1.000, ¿no? $1.000 aproximadamente. En 12 meses, aquella empresa estaría pagando $12.000, ¿sí? Y vemos acá el importe que se está sumando. El importe total a cancelar, 18.404.9. Esto sería casi la tercera parte, ¿no? Lo que se está pagando por bajo factor de potencia. Es casi la tercera parte, ¿no? La tercera parte que va a ser pagado por energía reactiva. Entonces, existe un impacto económico y nosotros tenemos el punto de inicio de buscar una solución de compensación de energía reactiva, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto técnico que ya habíamos comentado, ¿sí? Entonces, ¿cómo corregir el factor de potencia? Nosotros a través de la regla trigonométrica en el triángulo de potencia tenemos un ángulo existente, el ángulo del desfasamiento por las cargas inductivas. Nosotros debemos mejorar ese ángulo y hacerlo lo más cercano a cero. Entonces, de un phi sub 1 debemos pasar a un phi sub 2. Esto en el triángulo rectángulo de potencias, la potencia activa permanece constante, pero nosotros podemos variar la potencia reactiva. ¿Cuál es la fuente de energía reactiva, la potencia reactiva? Si es externo o es interno. Entonces, si es externo, sería Q sub 1, el total. Nosotros a través de un banco de condensadores, que acá lo estamos representando como Q sub C, vamos a variar el consumo externo de potencia reactiva. Nuestras cargas siempre van a requerir Q sub 1, pero de dónde tomemos esa potencia reactiva que requiere mi carga es el objetivo. Parte del sistema y gran parte de un sistema como puede ser un banco de condensadores. Para determinar la capacidad del banco de condensadores, ¿qué es lo que necesitamos? Pasemos al análisis trigonométrico, ¿no? La potencia Q sub 1 es P por la tangente del ángulo inicial y Q sub 2 sería Q sub 2 P por la tangente del ángulo final, un ángulo objetivo, que es phi sub 2, ¿no? Entonces, para calcular la capacidad de la potencia reactiva del banco de condensadores, nos vamos a dar cuenta que simplemente es la diferencia de Q sub 1 menos Q sub 2, ¿no? Regla de tangentes, P tangente de phi sub 1 menos P tangente phi sub 2. Y finalmente, la regla general de determinar la capacidad de potencia reactiva requerida en mi instalación para pasar de un ángulo bajo a un ángulo mejorado, ¿sí? En nuestro caso, me permito por aquí escribir, primer dato importante es la potencia activa. Debemos saber la demanda de la potencia activa que va a estar expresada en kilowatts. Segundo dato importante, encontrar el ángulo phi sub 1 y para ello debo de conocer cuál es el factor de potencia existente, cuál es mi factor de potencia. Y el tercer dato es el dato que yo voy a ubicar. ¿Cuál va a ser ese dato? Es el cost phi objetivo. Y recordemos que nuestro factor de potencia exigido es 0.9 o 0.92, entonces mi factor de potencia sugerido siempre tiene que ser por encima de 0.9 o 0.92. Podemos tener como objetivo un cost phi de 0.95 y nos estaríamos muy bien, ¿no? Un cost phi de 0.95 como sugerencia, ¿no? Y de esta forma determinamos lo que estamos buscando para empezar a entender el dimensionamiento de la solución, los kVARs, ¿no? Los kilovolt amperios reactivos, ¿sí? Entonces, de esa forma, de forma rápida, determinamos la potencia reactiva, ¿sí? Son los datos que nosotros necesitamos. Bien, entonces sigamos.